Ok. Bueno, ah, buenas tardes a todos. Gracias por estar en este espacio con nosotros en la tarde de hoy. Y mi nombre es Ana Pacheco y soy una especialista en recursos para familias bilingües y apoyo a las familias que hablan, que son hispanohablantes a través del estado de Pensilvania. La tarde de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la disciplina escolar para estudiantes con el programa educativo individualizado. Como siempre, promocionamos el ambiente que sea de una conversación activa, intercambio de ideas. Y con esto dicho, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué les motivó a ustedes estar aquí presentes en esta sesión? Si quieres participar. Sí, bueno, a mí me motiva eh, el seguir recordando todo eso, aunque ya lo sabemos, em, aún así me gusta repasar, porque eso me ayuda a entenderlo mejor. Ok. Y siempre se aprende algo nuevo. Gracias. Este tema de disciplina escolar en la tarde de hoy va a ser un poco más estructurado y específico. En el pasado hemos hablado sobre la disciplina, pero de manera más generalizada. Y esta presentación nos va a dar la oportunidad de ir un poquito más profundo, más específico, en donde vamos a escuchar posiblemente ciertos términos que en el pasado no hemos tenido la oportunidad de explorar. Entonces, recuerden que las reglas de la casa no divulgar ningún tipo de información personal. Cualquier pregunta lo pueden incluir en el chat, aunque a mí me encanta que las personas pues hagan sus preguntas en vivo y levanten la mano o me llamen la atención de que quieren expresar algo. Vamos a recordar la misión del Centro PIL, que es educar y capacitar a las familias de los niños, adolescentes y adultos jóvenes con discapacidad y o necesidades de atención médicas especiales para que lleven vidas plenas y activas como miembros de las escuelas y comunidades. Como toda presentación, siempre miramos cuáles son los objetivos, qué queremos realmente enfatizar durante nuestra conversación. Y es entender qué son las prácticas disciplinarias excluyentes. Muchas veces esto es un término que las familias no están acostumbrados a escuchar, pero sí a experimentar. Aprender qué es una determinación de manifestación y cuándo es necesario, otro término en el ambiente de la disciplina y descubrir cuáles son las estrategias positivas para apoyar el comportamiento del estudiante. Ahora bien, Lidia, ¿en alguna otra ocasión tú has escuchado este término? Prácticas excluyentes. Mm, no lo creo. Okay. Al igual que tú, Lidia, la mayoría de nosotros, las familias, no escuchamos este término con regularidad. Sin embargo, muchos de nuestros niños que reciben servicio de educación especial sí son expuestos a prácticas excluyentes. Pero la oportunidad en la tarde de hoy es que sepamos identificar cuáles son esas prácticas y qué hacer cuando una de esas prácticas es impuesta por la escuela. Tenemos en pantalla una lista sobre prácticas disciplinarias excluyentes. Y comenzamos con la definición. ¿Qué quiere decir una práctica disciplinaria excluyente? Se refiere a la acción en donde el niño que recibe educación especial es removido del ambiente educativo, de su entorno educativo. ¿Cuáles son ejemplos de estas prácticas excluyentes? Cuando se suspende fuera de la escuela, ¿verdad? Cuando usted recibe esta llamada y dice su niño va a estar suspendido por un día. O suspensiones
dentro de la escuela, donde usted posiblemente recibe la llamada y le es informado que el niño va a estar en un salón específico o en la oficina del principal, ¿verdad? Lo que quiere decir que no se le permite al niño, al estudiante, participar de su ambiente educativo ni de recibir los servicios que posiblemente tenga en su plan educativo individualizado. ¿Qué otra práctica excluyente conocemos? Las expulsiones. Y vamos a hablar de eso más en detalle más adelante. Otras son las remociones unilaterales, que esto quiere decir en donde la suspensión es una suspensión hasta 10 días escolares debido a violaciones al Código de Conducta Estudiantil. Y en algún momento dado en la presentación vamos a hablar sobre ese código de conducta. Pero lo más importante es recordar que las prácticas excluyentes nos referimos a aquellas acciones en donde el estudiante es removido del entorno educativo. Otros ejemplos que tenemos en pantalla sobre prácticas excluyentes se refieren a días escolares reducidos como medida disciplinaria, en donde posiblemente usted como padre recibe una notificación o su niño le es permitido venir a la escuela de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. O remociones informales en donde se envía a la casa el niño antes de tiempo. Estas son las llamadas que muchas veces las familias reportan a nuestra agencia en donde hubo un incidente, necesitamos que venga a recoger a su niño. Esto se conoce como remociones informales. Ahora bien, otros aspectos que tenemos que tener bien presentes cuando estamos hablando de prácticas excluyentes y la disciplina de nuestros niños en las escuelas es sobre las definiciones de las diferentes suspensiones. Tenemos suspensiones de 1 a 3 días. Y estas posiblemente son las suspensiones más comunes que muchos de nuestros padres experimentan, eh, que sus niños experimentan en las escuelas. La suspensión de 1 a 3 días, la escuela debe proporcionar una razón para la suspensión. Se le debe permitir al estudiante que responda o informar por escrito al padre, la madre o el tutor legal. Hay ocasiones en donde nosotros escuchamos que el niño ha sido suspendido. Sin embargo, cuando le preguntamos al padre cuál es el motivo de la suspensión, el padre no puede determinar cuál es el motivo o informar cuál es el motivo de la suspensión, porque nunca recibieron por escrito oficialmente cuál es la razón. Y esto es parte del protocolo cuando sucede una suspensión. Ahora bien, tenemos también las suspensiones de 4 a 10 días. Además de lo anterior, que nos referimos a informar al padre por escrito, o proporcionar la razón de la suspensión, darle la oportunidad al estudiante, se debe realizar una audiencia informal dentro de los primeros 5 días de la suspensión. Debemos de recordar que estamos hablando de 4 a 10 días. Y esta es la terminología, esta es la provisión general. También tenemos otra definición, tenemos las expulsiones, en donde cualquier expulsión de la escuela por más de 10 días escolares consecutivos. En Pensilvania, 15 días escolares acumulativos durante un año académico. Y esto muchas veces es un patrón que podemos observar en donde tenemos suspensión, el niño asiste a la escuela 2 o 3 semanas, vuelve otra suspensión, comienza a asistir a la escuela y entonces empezamos a ver un patrón de suspensiones. Esto puede provocar el proceso de expulsión. Sin embargo, en la presentación más adelante vamos a hablar cuando nuestros niños tienen un programa educativo individualizado. Pero mientras tanto, es importante que concienticemos estas tres tipos de definiciones.
En cualquier momento que tengas duda o pregunta, por favor me dejas saber, ¿ok? Ahora bien, tenemos evaluación y planificación con relación al IEP y con relación a un plan 504. ¿Cuáles son los apoyos formales que nuestros niños que están identificados en necesidad de recibir la educación especial pueden tener acceso? Bueno, si ese niño no ha sido identificado, ¿cuál sería el primer paso? Referido y educación cuando sea indicado. ¿Cuál es otro apoyo formal que tienen nuestros niños? El desarrollo de un plan educativo individualizado o el desarrollo de un plan 504 cuando el estudiante sea elegible. ¿Por qué cuando el estudiante sea elegible? Porque para accesar estos dos tipos de planes tiene que haber un proceso de evaluación. ¿Ok? Eh, Ambos procesos requieren la participación del padre, madre o tutor legal o padre sustituto. Ahora bien, me voy a detener un poquito sobre la definición de padre sustituto. Típicamente nosotros nos encargamos de los asuntos educativos de nuestros hijos. Sin embargo, hay niños que por alguna razón la escuela no puede identificar quién es el padre. O hay alguna agencia pública relacionada al bienestar de ese niño que no puede localizar quién es el padre. O hay otros niños que por alguna razón están bajo la custodia del Estado. O hay otros niños que están experimentando lo que se llama situaciones sin hogar. Bajo estas circunstancias, hay un proceso para que se comience a identificar quién va a ser el padre sustituto de ese niño. ¿Okay? Y una vez eso sucede, esa persona va a estar participando activamente del proceso del programa educativo individualizado y va a velar por los derechos educativos de ese niño y va a estar tomando decisiones en conjunto con el equipo. En sí, el dialogar sobre un padre sustituto es algo que muchas veces entre nosotros los hispanos, las familias hispanas, no dialogamos mucho. ¿Ok? Sin embargo, es conocido para nosotros que nosotros somos familias extendidas, ¿verdad? En donde la abuela, los abuelos, los tíos o los hermanos intervienen. Y muchas veces, a través de los procesos, ellos podrían, obviamente, hay unas estipulaciones, la persona tiene que ser 18 años o mayor de 18 años, perdón, 18 años o mayor y tiene que estar libre de cualquier conflicto de interés y no puede ser empleado tampoco del distrito escolar o escuela. Entonces, ahora bien, en nuestros niños hay ciertas señales de alerta. Recordemos que toda esta información está dentro del contexto de la disciplina. Entonces, muchos de nuestros niños, qué comenzamos a ver en términos de señales de alerta? En la pantalla tenemos dificultades académicas. Presenta dificultades con la lectura, la matemática, la escritura o cualquier otro tópico, ¿verdad? Otra área de aprendizaje. También alguna señal de alerta puede ser dificultades sociales, problemas constantes para llevarse bien con los demás. No sabe socializar. No se ve esa interacción social, ¿verdad? Llevadera con otros, con niños semejantes. Dificultades conductuales o de comportamiento o de índole, de naturaleza emocional, como por ejemplo oposición a todo, desafiantes, ¿verdad? Cuando un niño observamos este tipo de conducta desafiante, retraído, está ansioso, no se concentra, lo vemos deprimido. Siempre hemos pensado que el ambiente educativo debe ser algo en donde los niños disfruten, ¿verdad? Pero entonces vemos todas este tipo de manifestaciones que nos indica algo no está funcionando, algo no está bien para este niño.
Frecuentes medidas disciplinarias escolares, especialmente por comportamientos similares. Aquí vemos la tendencia en donde tenemos suspensiones, ¿verdad? De índole consistente, siempre relacionadas al mismo comportamiento. Por eso es que es sumamente importante que ustedes se aseguren de recibir por escrito cuál es la razón de la suspensión. Cuando lamentablemente nos enteramos que hay intervención de la autoridad policíaca, cuando observamos que nuestros niños comienzan a experimentar evasión escolar o ausentismo. Y aquí me voy a detener un momentito. La evasión escolar, ahí nos referimos cuando nuestros niños muchas veces comienzan a expresar que no quieren ir a la escuela, comienzan a tener lo que llamamos esas crisis o tantrum, ¿verdad? En la mañana se rehúsan a bajarse del carro, los padres tienen problemas para inclusive que el niño entre al automóvil o que el niño camine fuera de la casa. Eh, Muchas veces la sospecha es que la evitación escolar, y volvemos, esto muchas veces tenemos que pasar por un proceso de evaluación, es relacionado a algo emocional. No solamente para llegar a la escuela, muchas veces el niño logra entrar a la escuela, pero entonces no puede permanecer en la escuela. Recordemos que todo lo que nosotros los padres hacemos es observar, y esas observaciones son sumamente importantes. ¿Qué sucede? ¿Qué el niño expresa? ¿Cómo el niño lo expresa? Muchos de nuestros niños utilizan el qué, el comportamiento ya sea físico o inclusive verbal para expresar lo que ellos sienten. Todo esto es importante que nosotros lo observemos y lo vayamos documentando. El ausentismo, que nosotros las familias lo conocimos muy bien cuando escuchamos la palabra truancy, ¿verdad? El término en inglés. El ausentismo sí sucede, pero sucede, lo observamos mucho en los adolescentes, ¿verdad? En los adolescentes en donde el niño sale para la escuela y luego usted se entera en la tarde que el niño no entró a la escuela, ¿verdad? No asistió a la escuela. Eh, por algunas razones. Quiero que lo más importante es que sepamos que hay una diferencia entre evasión escolar y ausentismo. No quiere decir lo mismo. ¿Cuáles son otras señales de alerta que podemos observar en nuestros niños que pueden alentarnos de que algo en términos de disciplina no está evolucionando bien para ellos? Cuando sabemos que hay un referido por parte de algún tipo de doctor a un programa o servicios de apoyo conductual. Y aquí me refiero a apoyo o servicios de apoyo conductual no relacionados a la escuela. Me refiero cuando un doctor hace una recomendación de que el niño debería ser evaluado para apoyo, para un programa o servicio de apoyo conductual. Muchas veces cuando yo escucho de la familia, mi hijo tiene el servicio de Grab Around. Y lo puse entre paréntesis porque típicamente si decimos apoyo integral, posiblemente no vamos a hacer la conexión, porque la palabra Grab Around está bien integrada en el conocimiento de nosotros. Y cuando yo escucho el niño que recibe el servicio de Grab Around, siempre me pregunto, ok, y si el servicio es solamente en la casa, ¿qué es lo que está sucediendo en la escuela? O si el servicio se está proveyendo en la escuela, qué pasa con ese niño cuando ese servicio de Grab Around no está presente? Porque muchas veces sabemos que el servicio de Grab Around es por ciertas horas, es limitado. Eh, Cuando tenemos conocimiento de que hay una evaluación previa en un centro de salud mental, cuando sabemos que tenemos diagnósticos privados relacionados a salud conductual, cuando también estamos conscientes de que nuestros niños experimentan ciertos desafíos físicos o sensoriales, ¿verdad? Cuando hay una discapacidad auditiva o visual, cómo eso puede impactar su disciplina y su comportamiento. Cuando hay problemas de salud crónico,
Esto es bien importante estar consciente porque muchas veces ellos están expuestos a tomar medicamentos que tienen efectos secundarios. Ah, otra característica en salud, problemas de salud crónico es alto volumen de citas médicas, ¿verdad? Estos niños, muchas, dependiendo de las condiciones, necesitan más modificaciones o adaptaciones que otros niños para poder beneficiarse de su ambiente educativo. Y cuando tenemos niños con dificultad para comunicarse. Todo esto son señales de alerta. Hablamos de la evitación escolar, ¿verdad? ¿Por qué un niño no quería venir a la escuela? Tenemos dos preguntas en pantalla. ¿Por qué un niño no quería venir a la escuela? ¿O por qué un estudiante no podría venir a la escuela? Esa es la pregunta bien difícil para muchos padres contestar cuando reportan, mi niño no quiere ir a la escuela. Cuando dicen no escuela, los papás le dicen escuela y dicen no, no, no. Y comienzan a tener esas crisis o comienzan a tener esos tantrums en la mañana porque se rehúsan, no quieren ir a la escuela. Máxime, también cuando antes el niño disfrutaba de ir a la escuela o cuando nuestros niños están en intervención temprana y hacen la transición a un programa escolar y vemos que es un ambiente diferente, vemos todo ese y vemos. Sabemos que el ambiente es diferente, personas diferentes, rutina diferente, una rutina más estructurada, pero sin embargo observamos que el niño con su disciplina, con su comportamiento nos está tratando de comunicar algo. Ahora bien, cuando tenemos un niño con un programa educativo individualizado y un plan 504, eh, que requiere apoyo conductual, la escuela debe de asegurarse de proveer esas intervenciones en esos planes. Y dos maneras de proveer, de identificar si nuestros niños que están manifestando retos en el comportamiento, en donde estamos viendo patrones de suspensión, en donde estamos viendo, observando evitación escolar o ausentismo. Una de las alternativas es una evaluación funcional del comportamiento. Aquí viene el término FBA. Ustedes, muchos de ustedes posiblemente lo han escuchado, FBA, ¿verdad? Y también han escuchado las referencias sobre un plan de intervención conductual o un plan de apoyo al comportamiento para abordar las necesidades específicas del estudiante. Ahora bien, quiero dejarles saber que la evaluación funcional del comportamiento, ¿verdad? Ustedes como padres lo pueden solicitar. Hay ocasiones en que cuando el equipo se sienta a dialogar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que todo el mundo está observando, por qué el comportamiento, por qué la disciplina está impactando la educación de ese niño, la escuela tanto puede proponer esta evaluación, pero el padre también puede proponer el que se lleve a cabo esta evaluación y para esta evaluación pues es necesario firmar un consentimiento. Ahora bien, como toda evaluación al final que se lleva y el padre es parte del proceso, eh, pueden suceder varias situaciones. Una recomendación es que la evaluación funcional del comportamiento recomiende que se debe de desarrollar un plan de apoyo para el comportamiento positivo. Puede ser que la recomendación de la evaluación sea que el estudiante necesita participar de un currículum social emocional, no necesariamente de comportamiento. Puede ser también que la recomendación de la evaluación sea, nosotros entendemos que aquí no hay que hacer nada, no necesita intervención, no necesita un plan. Quizás ellos proponen otro tipo de medida.
Pero es importante que ustedes concienticen que ustedes son parte del proceso y ustedes necesitan participar de manera activa en este tipo de evaluaciones y en la discusión y entender, porque recuerden, cualquier evaluación llevada a cabo por la escuela, ustedes reservan el derecho a estar de acuerdo o no estar de acuerdo con los resultados de esa evaluación. ¿Ok? Am, y tenemos que recordar que la finalidad es que los apoyos al comportamiento para que nuestros niños accesan a su educación deben de llevarse a cabo con la finalidad de que ellos sean educados en el ambiente menos restrictivo. ¿Cuáles son las protecciones para estudiantes con un programa educativo individualizado y un plan 504? Quiero dejarles saber que la próxima sesión de la semana que viene, que es el día 23 de julio, vamos a estar hablando sobre ese plan 504, que es el plan 504. ¿Cuáles son las protecciones? Una de las cosas que tenemos que estar pendiente es, necesitamos saber cuál es el código de conducta de la escuela. Muchas veces a nosotros los padres en educación especial constantemente hablamos de qué, del programa educativo individualizado, del IEP. Sin embargo, todo depende de cuán activa sea su participación en los asuntos generales de la escuela. Es importante que ustedes sepan que hay un código de conducta y que hay un manual en donde todo ese código de conducta es expresado más otras reglas de la escuela y muchas veces esto está accesible a través del sitio web o ustedes pueden solicitar que se les impriman, porque no todas las familias buscan o acceden la información a través de correos electrónicos. ¿Ok? Pero para confirmar qué norma supuestamente violó el estudiante, es importante que ustedes estén pendientes, ¿verdad?, de esa notificación por escrito. ¿Cuál es el motivo de la suspensión? Si ese motivo de la suspensión está relacionado a ese código de conducta de la escuela, ¿verdad? Y verificar, muchas veces ustedes van a ver que cuando se infringe una norma en el código de conducta, el mismo manual indica cuál es qué es lo que el código establece como remedio o como medida disciplinaria. Pero nuevamente, el código, el manual de código de conducta de la escuela o del distrito es uno de los documentos que raras veces a nosotros los padres en educación especial se nos, eh, se nos habla o estamos conscientes. Y esa es la finalidad para nosotros estar aquí en la tarde hablando sobre este tema. Moviéndonos hacia adelante, aquí viene otro tema u otro término que típicamente los padres no están acostumbrados a escuchar. Determinación de manifestación. ¿Has escuchado este término con anterioridad? Lidia, ¿has escuchado este término con anterioridad? Creo que sí, pero como le menciono, esto me ayuda a ir refrescando eh, Okay, toda la información que recibí anteriormente. okay. La reunión de la determinación de la manifestación eh, es algo que muchas veces nosotros los padres en educación especial no estamos acostumbrados a escuchar o lo escuchamos cuando tenemos la situación ahí en el momento. Y esta es una reunión sumamente importante cuando hay un incidente, ¿verdad? En donde nuestros hijos están expuestos a disciplina. Ahora bien, antes de expulsar o cambiar la ubicación educativa de un estudiante en educación especial, el distrito debe determinar si el comportamiento que se llevó a cabo, es una manifestación de la discapacidad del estudiante. Lo que quiere decir que hay dos preguntas
que el equipo necesita, la escuela necesita hacerse? ¿Fue el comportamiento el resultado de la falta de implementación del programa educativo individualizado por parte de la escuela? ¿O si el comportamiento causado por la discapacidad es causado por la discapacidad del estudiante? Estas son dos preguntas fundamentales que nosotros los padres debemos de saber y estar conscientes. Recordemos que cuando recibimos esa llamada de que hubo un incidente, de que nuestro hijo va a ser suspendido, ya de por sí ese evento es preocupante, es molestoso, nos ponemos nerviosos, no sabemos en sí qué quiere decir esto, nos preocupamos por mi hijo está bien, qué fue lo que sucedió, él fue agredido o él agredió a alguien. En sí hay muchas preguntas a la misma vez, ¿verdad? Y muchas veces dejamos el lugar del trabajo, nos dirigimos a la escuela, ¿verdad? Y estamos ansiosos, estamos nerviosos y no necesariamente tenemos en ese momento nuestra mejor disposición para recordar este tipo de evento. Por eso es que es importante que nosotros, cuando tenemos nuestros hijos en educación especial, que estemos conscientes, que refresquemos la información o que nos mantengamos en ese proceso de aprendizaje, porque es bien importante. Surge un evento y a ustedes le dicen, vamos a tener una reunión de una determinación de la manifestación, ¿qué realmente quiere decir eso? Y tenemos que tomar en consideración estas dos preguntas. Ahora bien, ¿qué sucede con las respuestas a estas dos preguntas? Lo más importante recordar es si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas es sí, la escuela no puede expulsar al estudiante. Recuerden que la pregunta es si el problema fue causado por la falta de implementación del programa educativo individualizado o si se debe a una manifestación de la discapacidad. En el caso de que la respuesta sea sí, posiblemente usted se está preguntando, ok, sí, no se implementó, es debido a la discapacidad. No tienen que ser las dos preguntas si es cualquiera de las preguntas, ¿ok? Vamos a corregir. ¿Qué es lo próximo? Hay ciertas alternativas a esto y ya mencionamos una, la evaluación funcional de comportamiento. Si ese estudiante no ha sido identificado como un estudiante que necesita posiblemente apoyos en el comportamiento, este sea el momento para dialogar y llevar a cabo una evaluación funcional de comportamiento. Recuerden lo que mencioné hace unos minutos. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones de esa evaluación. Muchos estudiantes, la recomendación es que se desarrolle un plan de apoyo para comportamiento positivo, pero podrían haber otras recomendaciones, no necesariamente que un plan necesita ser desarrollado. ¿Ok? Ahora bien, hay estudiantes que ya tienen un plan de comportamiento, de apoyo para comportamiento positivo. Y aquí es donde yo les quiero sugerir fuertemente que ustedes estén conscientes de cuál es la documentación que apoya los servicios de sus hijos. Por ejemplo, a veces el equipo decide que en el plan educativo individualizado o el IEP va a incluir, ¿verdad? Toda la información del plan de comportamiento positivo. Y solamente vamos a tener un plan en donde todo está ahí incluido. Hay ocasiones en donde he visto que el niño tiene el plan educativo individualizado y el plan de comportamiento por separado. Pero las personas que apoyan la educación de ese niño necesitan tener, ¿verdad? Los dos planes. Por eso es que es importante porque si ese niño tiene un plan de comportamiento positivo y sucede algo en la escuela en donde parte de la conversación es que debido a la discapacidad o a la implementación, pero
o es una nueva manifestación, el equipo necesita tomar la decisión si va a actualizar ese plan, si van a llevar a cabo una nueva evaluación. ¿Ok? Esas son alternativas. Ahora bien, ¿qué sucede si la respuesta a ambas preguntas es no? Ahí la escuela puede proceder con la expulsión. ¿Ok? Pero vamos a recordar que es todo un proceso, pero la escuela puede proceder con la expulsión. Y esto es un momento bien, vamos a hablar bien claro, esto es un momento bien desagradable. ¿Cuáles son las alternativas? Recuerden que ustedes, como padres en educación especial, pueden iniciar el proceso de una audiencia de debido proceso, lo que llaman el due process, ¿ok? Es una de las alternativas para apelar esa decisión. Aquí es donde posiblemente cuando ustedes están en esa reunión de la determinación de la manifestación, a usted se le va a entregar el documento de sus derechos como padre. Pero en este caso, la apelación, estamos hablando de la audiencia dual. Eh, es importante que posiblemente usted consulte con alguien, con alguna de las agencias. Estamos aquí en el Centro PIL para orientarlos y tratar de apoyarlos. Pero ustedes tienen a discreción, tienen otros recursos también para llamar y una de las cosas que nosotros también nos gusta apoyar a los padres, que los padres tengan diferentes alternativas en donde obtener información y recursos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Déjeme verificar mis notas porque esto es un tema un poquito más profundo y más estructurado. Continuando hablando sobre la determinación de manifestación. Independientemente de si el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del estudiante, el distrito escolar puede expulsar al estudiante hasta 45 días por infracciones que involucren las siguientes situaciones. La posesión de un arma, y posiblemente ustedes un arma de fuego, un arma como por ejemplo un cuchillo que tenga 2,5 pulgadas o más largo, que utilice no solamente la posesión, que utilice esto para amenazar, ¿verdad? A cualquier personal. Posesión, uso, venta o solicitud de drogas ilegales o causar lesiones corporales graves. Lesiones corporales graves tiene algo, estos son cosas bien específicas. No estamos hablando de si un niño le dio una cachetada, ¿verdad? A otro o sencillamente le dio un golpe en el brazo. Estamos hablando de causar daño físico severo. Estamos hablando de cosas un poquito más serias, contusiones, de este tipo de índole. Pero tenemos que recordar que el que nuestros niños estén identificados en educación especial, eso no los exime de que la escuela pueda implementar procesos disciplinarios, dependiendo obviamente de qué es lo que suceda. Y hay procesos para llevar eso a cabo. En la presentación, cuando ustedes la reciban, ustedes van a tener todos estos links. Esta información está en español en donde ustedes pueden leer información básica, por ejemplo, sobre el sistema de justicia juvenil. Antes de comenzar de mencionar qué sucede si nuestros niños tienen discapacidad intelectual, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hay un proceso disciplinario y nuestros niños tienen la categoría de identificación de discapacidad intelectual? Quiero dejarles saberles a todos ustedes que nosotros los padres es sumamente importante que nosotros sepamos cuál es o cuáles son las categorías de discapacidad en términos educativos de nuestros hijos.
Muchas veces nosotros sabemos en términos generales que nuestros niños experimentan, ¿verdad? Retos en el aprendizaje, que necesitan más tiempo, que la información hay que modificarla, que necesitan la asistencia de una persona. Eso es importante, eso es parte de lo que nosotros podemos describir como padre, qué es lo que ellos necesitan. Pero en términos de nosotros estar conscientes cuál es la categoría de educación, es importante saber esa identificación. ¿Por qué? Porque dentro de todas las categorías, cuando un niño tiene discapacidad intelectual, está identificado con discapacidad intelectual, hay ciertas reglas específicas, como por ejemplo, suspender a un estudiante con discapacidad intelectual, incluso por un solo día, se considera un cambio de educación de acuerdo a la ley IDEA, que sabemos que IDEA, le hemos repetido por muchísimos años aquí, es la ley de educación para personas con discapacidades. Antes de suspender a un estudiante con discapacidad intelectual, la escuela debe obtener el permiso de los padres para esa suspensión. Si los padres están en desacuerdo para esa suspensión, la escuela necesita obtener el permiso del Departamento de Educación. También es importante que ustedes sepan como padres que la decisión de suspensión, ustedes pueden apelar esa decisión nuevamente utilizando el proceso de la audiencia de debido proceso o lo que llamamos en inglés due process hearing. Y esto, ¿cuáles son los mecanismos de resolución y cuáles son sus derechos en los procesos? Se supone que ustedes sean informados, pero también nosotros aquí en el Centro PIL estamos a su disposición para tener esa conversación. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok. Continuamos con la disciplina y el plan 504. Un distrito escolar debe tener precaución al disciplinar a un estudiante con un plan 504 si el comportamiento en cuestión está claramente relacionado con la discapacidad del estudiante. Esto nos trae a lo que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Identificar, hacer esas preguntas. Esto se debió a una manifestación de la discapacidad del niño. Esto se debió a la falta de implementación del plan, ya sea 504 de los acomodos en el plan 504 o de los acomodos y modificaciones en el plan de educativo individualizado. Si un estudiante con un plan 504, que es lo importante recordar, presenta necesidades disciplinarias continuas y significativas, se debe considerar modificar el plan 504. Eso es siempre una opción, ¿verdad? Para incluir apoyos conductuales adicionales o posiblemente es hora de tener también una conversación si ese niño debe de someterse, ¿verdad? Tener la oportunidad de una evaluación comprensiva para determinar si ese niño necesita los apoyos de un plan educativo individualizado. ¿Ok? En otras palabras, es sumamente importante que nosotros los padres, en el momento de sanciones disciplinarias, cuando ustedes reciben esas llamadas de que hubo un incidente, de que hubo un periodo de crisis, es sumamente importante que ustedes sean participantes activos, que hagan preguntas. eh, Me gustaría decirles, tomen nota, pero sé que posiblemente ese no es el momento para tomar nota. Ese es el momento posiblemente en donde ustedes como padres van a entrar en este periodo de defensa, ¿verdad? De preocuparse, ¿dónde está mi hijo? Mi hijo está bien, de defender a nuestros hijos. Esa es una respuesta sumamente normal y natural en nosotros los padres, ¿verdad? Y cuando somos padres hispanos, ¿verdad? Cuando hablamos de defender, porque entendemos que algo le está sucediendo a nuestros hijos, ¿verdad? Eso
nosotros tenemos una manera muy característica de responder y eso es culturalmente, eso está en nuestra cultura, pero recuerden que la semana pasada hablamos como muchas veces los equipos no necesariamente son culturalmente competentes, ¿verdad? A nuestra manera de nosotros expresar nuestras preocupaciones o cuando nosotros estamos exponiendo, ¿verdad? Nuestros puntos. Así que tengamos eso siempre en consideración. Y si usted tiene la oportunidad de ir a la escuela con algún vecino o miembro familiar o alguna otra persona, eso sería posiblemente de mucha ayuda. Ahora bien, hablando sobre la disciplina, tenemos que tomar en consideración, ¿hablamos de qué? De las prácticas excluyentes. Hablamos de las definiciones de las suspensiones. Hablamos de que si necesitamos servicios conductuales, el plan educativo o el plan 504 deberían de incluir esos apoyos. Y si no existen, ¿verdad? Hablamos sobre la evaluación, sobre planificación, sobre reuniones, las preguntas sobre la manifestación de la determinación. Pero hay algo también que nosotros debemos de estar conscientes y se llaman sobre la disciplina basada en el castigo. Y esto está basado en evidencia. Esto no es que el Peer Center lo dice, ¿ok? La información aquí está basada en evidencia. ¿Por qué es importante nosotros estar conscientes de eso para identificar que eso no suceda? ¿Ok? La disciplina basada en el castigo, ¿de qué hablamos? Reacciona ante un problema, no lo previene. Excluye en lugar de incluir a los estudiantes con discapacidades. Aquí es donde sacamos al estudiante, ¿verdad? Del entorno educativo, lo llevamos a la oficina del principal o lo llevamos a algún otro lugar. Activa la respuesta de lucha, huida o parálisis. Esas tres cosas ustedes las pueden, los niños las pueden y ustedes las pueden experimentar simultáneamente. Provoca vergüenza a largo plazo y una mayor desconfianza. Afecta de manera desproporcionada a los estudiantes de color y yo podría añadir también a nuestros estudiantes hispanos. Es una disciplina orientada hacia los adultos, no necesariamente hacia el niño, ver qué es lo que está sucediendo. Y es ineficaz con el tiempo. Está comprobado que el castigar no, no se lleva, no produce buenos resultados. Y en el ambiente educativo no hablamos de castigar. Sin embargo, esto es parte de la conversación que necesitamos tener cuando estamos hablando sobre disciplina, porque es importante que nosotros también sepamos identificar cuando hablamos sobre el castigo, qué es lo que la evidencia nos dice. ¿Cuál es el reverso o cuál es lo opuesto a una disciplina de castigo? Eso le llaman disciplina responsiva, ¿verdad? Desarrolla la capacidad del estudiante para autorregularse y estar listo para aprender, porque muchos de nuestros niños experimentan, tienen retos sensoriales. Hay que enseñarlos, muchos de ellos, lo que nosotros aprendemos fácilmente, a ellos hay que enseñarlos y eso es parte del proceso educativo, ¿verdad? Lo importante es identificar cuáles son esas áreas que ellos necesitan aprender y muchas veces autorregulación es una de esas áreas. Preparar el escenario para que el estudiante aprenda de sus errores, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Promocionar ese ambiente. Muchas veces las historias sociales son una de las herramientas efectivas en estos aspectos. La disciplina cuando es responsiva es inclusiva, es inclusiva, restaurativa y es proactiva. Y eso hay que corregirlo porque los dos términos están en inglés. Los adultos y los estudiantes practican la responsabilidad juntos, estableciendo códigos de conducta y acuerdos comunitarios. Lo que quiere decir que hay un trabajo en conjunto, hay un trabajo en colaboración. Es orientada al estudiante, no al adulto.
En pantalla podemos ver la diferencia, tenemos un recurso visual en donde podemos ver lo más conciso entre la comparación en lo que es una disciplina responsiva y una disciplina exclusoria o excluyente, ¿verdad? En un lado tenemos la manita hacia arriba con el corazón, en donde dice apoyo positivo al comportamiento. ¿Y qué tenemos como disciplina excluyente? Suspensión. Tenemos en el lado positivo o responsivo, colaboración entre estudiantes y maestros. ¿Verdad? ¿Y qué tenemos en el otro lado? En disciplina exclusoria, pérdida de instrucción y medidas punitivas, en otras palabras, medidas de castigo. Tenemos también, vamos a ver cómo, disculpan aquí un segundo, porque no puedo ver la parte de abajo. Déjenme ver cómo no sé por qué no se puede ver en la parte de abajo, pero tenemos en donde el estudiante permanece en el grupo. Sin embargo, en el otro lado, ¿qué tenemos? Pérdida de tiempo educativo. Esta herramienta visual nos ayuda de manera concisa cómo las dos tipos de disciplinas, cuál es la diferencia, la dinámica en este dos tipos de disciplinas. Ahora bien, hemos hablado constantemente cómo desarrollar, qué es lo que va a suceder con el IEP. En términos de, hubo una evaluación, posiblemente hubo una recomendación de un plan educativo individualizado si ese niño no tenía ese plan, o hubo una evaluación funcional de comportamiento, hay una recomendación para desarrollar un plan positivo, ¿verdad? De apoyo, o desarrollar metas. Típicamente, el plan de apoyo positivo tiene información vital de qué es lo que sucedió, qué sucede, qué es lo que el niño está tratando de comunicar, si es evitar o ganar, ¿verdad? Y hay unas hipótesis y luego el equipo puede desarrollar metas. Ahora bien, cuando hablamos de las metas, debemos de tomar en consideración lo siguiente. Si ese niño necesita apoyo en términos de aprender de autorregulación, enseñar autorregulación, conducta y habilidades sociales. Las consecuencias y los castigos no enseñan habilidades. ¿Recuerdan cuando dije que a veces hay niños que no saben socializar, que no tienen esas herramientas de cómo hacer amistades, de cómo jugar en paz, de cómo socializar? Muchas veces esa es la manifestación de comportamiento y eso tiene solución, ¿verdad? Hay que ver, identificar cuál es la situación y cómo ese niño se va a apoyar positivamente. Utilizar los datos de la evaluación de funcional de comportamiento, lo que hablamos anteriormente. Las metas deben ser específicas, deben dar la oportunidad para observación y alcanzables. Un ejemplo que tenemos en pantalla dice, el estudiante usará una tarjeta de descanso para pedir un descanso en, en 4 de cada 5 oportunidades. Lo que quiere decir enseñarle al niño que si el niño necesita, como parte del proceso, necesita una oportunidad de descanso, muchas veces una tarjeta de colores podría ser una alternativa. Hay otros niños que prefieren, que no quieren eh, dejar abiertamente eh, a otras personas que ellos están solicitando un descanso. Eso es parte de cómo el equipo va a llevar a cabo eso. Pero si el niño necesita el break, ¿cómo vamos a promocionar ese ambiente? ¿Verdad? Integra la autoconciencia, la autorregulación, habilidades para las relaciones interpersonales. Muchas veces un currículo social emocional es sumamente conveniente y a tomarse en consideración durante retos en el comportamiento, ¿verdad? Colabore con la familia y los estudiantes. Los que me conocen saben
que yo no me canso de repetir que ustedes los padres son miembros mandatorios del programa educativo individualizado y que necesitan participar de manera activa. Y por nosotros hablar otro idioma que no es el inglés, recuerden traducción, interpretación, ¿verdad? Porque ustedes necesitan participar y en muchos de estos procesos a ustedes se les va a solicitar su consentimiento o la firma de documento. Y ustedes es importante que ustedes tomen decisiones informadas. Eso es parte del proceso. ¿Sí? En pantalla tenemos unos ejemplos de las adaptaciones que podemos incluir en este programa educativo individualizado como tiempo acompañado con un adulto de confianza versus tiempo fuera, ¿verdad? Hay niños que desarrollan una relación con cierto personal o con varios miembros del personal que les inspira confianza. ¿Por qué? Porque desarrollan una relación. Eh, Debemos de tomar en consideración que no se permite el uso de sujeción física ni aislamiento. Prácticas que se utilizan con demasiada frecuencia y que están asociadas con problemas de salud mental a largo plazo. Lamentablemente me refiero cuando los niños son llevados a ciertos salones o cuartos, ¿verdad? Eh, y esto no debería de suceder, esto no está en los planes educativos individualizados, esto no es parte de lo que posiblemente un padre autorizado o el equipo ha dialogado. Limitar la cantidad de ejercicios en una hoja de tareas. A veces nuestros niños experimentan retos en el comportamiento y esto redunda en disciplina. ¿Por qué? Porque se sienten abrumados, porque tienen una carga educativa muy grande. Recuerden que nuestros niños, si tienen un programa educativo individualizado, una de las estrategias es lo que se llama las modificaciones, en donde modificamos la información. Eso es lo que llamamos instrucción especialmente diseñada, ¿verdad? Modificaciones y adaptaciones. Adaptaciones, todo lo que hacemos para que el niño accese la información y modificaciones es cuando modificamos la información, ¿verdad? Y muchos de nuestros niños, para ir teniendo progreso, pues necesitamos modificar esa información. Crear prioridades, cuáles son las rutinas predecibles, como los chequeos matutinos. Todas estas son adaptaciones. A veces la maestra puede impartir una, una instrucción y la maestra luego, como parte de la instrucción especialmente diseñada, verificar con el estudiante y asegurarse que el estudiante entendió. O si el estudiante es de estos niños que necesita la asistencia de alguien para iniciar las tareas, que ese ambiente y ese servicio esté accesible. Reducir la cantidad de tareas escolares mientras el niño y su cuidador establecen confianza y rutinas en un contexto de inestabilidad. Muchas veces, cuando se identifica la necesidad de un servicio, repetimos, nuestros niños necesitan, muchos de nuestros niños necesitan desarrollar esa relación, ¿verdad? Y sería prudente reducir la carga mientras e ir aumentando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ese niño, ellos van a ir trabajando, pero dando espacio para que ese niño pueda relacionar, pueda tener esa oportunidad de relacionarse? En donde dice additional ideas available here, cuando ustedes den clic ahí, la información va a estar en español. ¿Sí? No se preocupen por eso. Bueno, llegamos casi al final del tema. En todo tema en donde hablamos de disciplina, en donde nuestros hijos están expuestos a acciones disciplinarias, en donde estamos conscientes de las señales de alerta, en donde ya sabemos que nuestros niños tienen un programa educativo individualizado que incluye apoyo de comportamiento. Ya de por sí, cuando un niño tiene un programa educativo individualizado o cuando un niño tiene un plan 504, es importante que las familias sepan que hay acciones
que cuando un niño con discapacidad es objeto de acciones adversas por parte de la escuela, existen varios mecanismos de resolución de conflictos. En términos de disciplina, debemos de recordar la reunión para determinar la manifestación del comportamiento. Debemos de recordar las contestaciones a esas dos preguntas. Esto es por falta de implementación del programa educativo individualizado o el Plan 504, o esto es relacionado a la discapacidad de nuestros hijos. Eh, los padres es importante que sepan que tienen dos procesos de resolución de conflicto bajo los estatutos de la ley de, de educación para niños con discapacidades. Es audiencia de debido proceso, mediación. Creo que hablamos de la audiencia de debido proceso cuando un estudiante con discapacidad intelectual, la escuela ha tomado la decisión de llevar a cabo una suspensión. eh, Esta es la manera de los padres apelar esa toma de decisiones. O cuando en la determinación de la manifestación, la determinación es adversa para su niño. Si ustedes necesitan más información sobre la audiencia de debido proceso, nosotros estamos aquí en el Centro PIL a su disposición para tener ese diálogo. Mediación es una de las alternativas que muchos padres utilizan. Sin embargo, para ciertas situaciones, la audiencia de debido proceso posiblemente es la más apropiada a seguir. Recuerden, si ustedes tienen preocupaciones de que la escuela no está proveyendo los servicios necesarios para el progreso de sus hijos y el aprendizaje de sus hijos, también existe la queja estatal. También podemos hablar sobre eso un poquito más en detalle en una consulta individual. Y para las personas, para los niños que tienen una audiencia, un plan 504, perdón, sí existe el recurso de audiencia y queja bajo la sesión 504. Y tengo entendido que hay una información adicional. Todavía la Oficina de Derechos Civiles recibe estas quejas y también Pensilvania tiene lo que se llama la Comisión para velar por los servicios humanos, en donde se reciben querellas relacionadas a discriminación. Todo esto, eh, si ustedes necesitan información adicional, estamos disponibles aquí en el centro PIL al respecto. ¿Okay? Uno de los recursos en donde ustedes van a encontrar muchas hojas informativas en español están en ese link, en el primero donde dice hojas informativas. Este material pertenece al Centro de Derecho Educativo de Pensilvania, conocido como el Pennsylvania Education Law Center. Y también hay un recurso en español dentro de esa lista de hojas informativas. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, información sobre la educación alternativa para estudiantes con problemas de conducta. Típicamente, esto es una ubicación en donde los niños se toma la determinación de expulsar al niño de la ubicación actual y muchos de nuestros niños puede ser recomendado que estén 45 días. Otras veces es solamente 45 días, dependiendo del proceso, podrían estar más tiempo en eh, una ubicación educativa alternativa. Esto es un tema un poquito más complejo y va más a fondo de sencillamente hablar, mi niño necesita una evaluación y tiene un plan de comportamiento positivo. Hay terminología nueva, hablamos de prácticas excluyentes, hablamos de la reunión de la determinación de la manifestación, cuáles son las preguntas, cuáles son las opciones, cuáles son las protecciones. Eh, Esta información está siendo grabada y va a estar a su disposición eventualmente
en nuestro sitio web, pero ustedes como parte de, por haber sido inscritos, van a recibir la presentación. Ok, tenemos. ¿Tiene más preguntas? Comuníquense con nosotros en el Centro PIL para hablar con un especialista en recursos para familias. Recuerden que no solamente esta servidora es hispano hablante, también mi compañera de trabajo, Carmen Román, es hispano hablante. Ahí tienen la manera de contactarse con nosotros en teléfono. Eh, la evaluación que es importante para nosotros escuchar, recibir esa retroalimentación por parte de las familias con relación a la información para mejorar nuestras capacitaciones o nuevos temas. Creo que con esto concluimos la grabación y le queremos dar las gracias. Los esperamos la semana que viene para hablar sobre el Plan 504, un tema completamente nuevo para nosotros, dialogar. Y es importante saber qué quiere decir eso del Plan 504, cómo accesamos un Plan 504 y cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre un Plan 504 y un programa educativo individualizado. Bueno, muchísimas gracias. Me despido hasta la semana que viene. Bye bye.